Hola, ¿qué tal, gente? Y bienvenidos una vez más al canal AlphaMind, el canal de las mentes despiertas. Me encontré un artículo muy interesante y fuera de lo común, fuera de lo normal. Es un artículo muy curioso sobre lo que sería la clonación de los seres humanos y el templo de Artemisa. Agarraos porque esto se va a poner muy interesante. Bien, pues resulta de que el templo de Artemisa en sí mismo tiene unas características muy interesantes que está vinculado con lo que sería los clones, la clonación de los seres humanos de diferentes seres humanoides. En sí mismo, el templo de Artemisa es un templo que fue destruido y reconstruido muchísimas veces en sí mismo y fue también considerado como una de las maravillas del mundo, ¿de acuerdo? Maravillas perdidas. Hasta Alejandro Magno ofreció pagar por reconstruir el templo, lo que sería pues el gran lugar. Fijaros de que tan importante era de que hasta Alejandro Magno dijo: yo quiero que por supuesto se reconstruya este templo. Ahora bien, interesante es de que en el templo de Artemisa aparecen unas estructuras bastante extrañas, unas estatuitas que muestran lo que sería una relación intrínseca con las abejas, y también lo que sería pues los senos o huevos que vienen literalmente del cuerpo de esta diosa. La diosa como si fuera pues una, digamos, madre abeja, ¿no? En sí mismo. Aquí se puede ver algunas ilustraciones interesantes, lo que sería pues esta representación, como se puede ver. Las abejas y Artemisa en sí mismo en este tema es que simplemente nos daría a entender de lo que los dioses, la diosa Artemisa, y comparado con otros lugares, tienen lo que sería pues la misma característica. Ofrece lo que sería unos huevos en su cuerpo, múltiples senos, que también daría a entender de que son un lugar de creación, de multiplicación de humanidad, ¿de acuerdo? Y eso está muy vinculado con lo que sería pues la aparición, por ejemplo, en el pasado también, de diferentes niños huérfanos que han sido pues reubicados en diferentes partes del mundo. Más recientemente era el tema de los niños, creo que fue 1930, 40 o 20, en el que muchísimos niños fueron reubicados en Estados Unidos, y curiosamente estos niños, que había más de 200,000 niños, de repente sin padres, sin nada, fueron reubicados en diferentes partes del mundo. Algunos consideran de que esto podría aplicarse lo que sería la teoría de que estos niños en sí mismos son unos clones, ¿de acuerdo?, creados en fábricas secretas, como podría ser el oculto templo de Artemisa, que tenía un secreto profundo escondido. También hay una vinculación muy interesante con la estatua de la libertad, que está vinculada con la figura de Artemisa. Aquí se puede ver una comparación con lo que serían las manos extendidas de esta estatua, que poco a poco fueron cambiándolas hasta establecer lo que sería una similitud en cuanto a lo que sería esta estatua. Fijaros, con las manos, y aquí también las manos sosteniendo lo que serían diferentes objetos, pero claro, está quitando los huevos de encima. También tenemos aquí diferentes caras de animales, que eso es muy importante. Las caras de animales con los huevos podía significar también lo que sería la creación de diferentes seres humanoides con por supuesto cara de animal, o monstruos humanoides. Recordad lo que sería pues los ángeles caídos, los Nephilim, que se juntaron con las mujeres y por supuesto crearon engendros genéticos de monstruos, que en la mitología griega, la mitología romana, por ejemplo, hace muchísimo tiempo se les conocían como bestias mitológicas, ¿no? Es muy importante. Bien, pues todo esto se vincula a algo incluso más interesante, incluso más fuerte. ¿Recordáis los refugiados de Siria, ¿no? Después de las operaciones de ISIS, en Siria hubieron muchos refugiados, muchos hombres y mujeres. Ahora bien, hay una interesante cuestión sobre esto, porque muchísimas fotos, lo que sería pues los refugiados, como podría ser por ejemplo esta misma, aparecen un montón de jóvenes
sanos, algunos niños pequeños, por aquí se puede ver, pero en su gran mayoría, como se puede ver, son todos hombres. Una gran parte que se puede ver, por ejemplo, un ejemplo muy claro. O sea, son todos hombres, y también aquí, pues, por supuesto, más y más hombres. Es que es muy difícil ver una mujer, más o menos por ahí, escondida. Pero estos son realmente los datos oficiales, lo que sería, pues, la migración. Fijaros. Esto es lo que sería entre enero y diciembre de 2018. Como se puede ver, supuestamente, los hombres en casi todas partes eran lo que sería pues el 35, el 72, el 53 en Bulgaria, en España el 80%, pero también había una gran cantidad de mujeres. Ahora bien, y sobre todo niños. Pero también aquí, pues esto no refleja en nada lo que estamos viendo, lo que sería pues las imágenes, lo que estamos viendo de los jóvenes. No sé, será de que simplemente todas estas fotos fueron tomadas curiosamente donde solamente había hombres, o esto está vinculado a lo que sería la conexión con la región del templo de Isis, el templo de Artemisa, donde desde ese punto estarían clonando seres humanos para enviarlos a Europa para hacer diferentes cosas en este continente. Por ejemplo, recordemos los ataques extraños y comportamientos raros de algunos de estos refugiados, con ataque contra mujeres y todo tipo de aspectos de crimen y violencia de estos refugiados. Claro está, como no tiene ningún sentido, porque una persona que es un refugiado pues se comportaría bien, porque claro está, no quiere que le echen el país. Pero esta gente, estas excepciones podrían ser, incluso dentro de esta gente, algunos de ellos podrían ser posiblemente clones que fueron pues creados y llevados a Europa para cometer actos bastante malos, como dijimos antes, de atacar mujeres, luchar, golpear, abrazar, pues con lo que sería pues diferentes hogares, no, o sea, un montón de problemas que se causaron en Alemania, también en España, también lo que sería pues en Grecia, creo también. Estos problemas de estos refugiados, entre comillas, que posiblemente algunos fueron enviados como clones entre esta muchedumbre para poder hacer cualquier tipo de locura dentro de Europa y así poder llevar a lo que serían los gobiernos al siguiente paso de del control de Europa mismo, de la Unión Europea, y también la implementación de más regulaciones, más legislatura para controlar mejor a lo que sería este continente. Ahora bien, estos templos de clonación, estas fábricas, también harían lo que serían diferentes formas humanoides, como podéis ver, de monstruos con cuerpo humano o monstruos con cuerpo medianamente humano, con escamas, y por supuesto ahí recordamos que había pues muchas leyendas sobre lo que serían los hombres sin cabeza, los hombres con cabeza de perro, lo que serían los cíclopes, ¿no? Los hombres con el pie gigante. Esas criaturas interesantes pues podrían ser el resultado de esta misma clonación, estos huevos que estarían puestos en estas fábricas de clonación para poder darles lo que sería que múltiples seres humanos. Ahora bien, por supuesto, estos son algunas ideas y opiniones en cuanto a esto. Por supuesto, no es que esto esté completamente confirmado, ¿no? Son un montón de posibles ideas que están vinculadas. Aún así mismo, el templo de Artemisa, con estas estatuas interesantes que tienen huevos en su cuerpo, nos muestra una gran posibilidad, el de que posiblemente en el pasado remoto, y puede que hasta hoy en día, hubo ciertos individuos que, por supuesto, en estos templos, pero este templo de Artemisa fue reconstruido muchas veces, que dentro del templo habrían practicado técnicas de clonación para crear seres humanoides y seres mitológicos de diferente índole para experimentar con ellos. Es un tema muy profundo, muy interesante, pero al mismo tiempo también hay muy poca información sobre esto del asunto, porque claro, es un tema muy incómodo y que poquísima gente pues se atrevería a discutir esto más en profundidad, sobre todo porque al día de hoy en la ciencia oficial esto se consideraría como herejía más o menos. Bien, chavales, pues nada más, aquí vamos a terminar este programa de AlphaMind. Como siempre os digo, espero que os haya gustado mis vídeos y como siempre pues estaremos atentos a más información
información interesantísima de este tipo. El templo de Artemisa es un templo con un misterio impresionante. Y también hay que recordar algo, recordar de que hace muchísimo tiempo, en el pasado remoto, muchas leyendas, muchas historias, muchos cuentos sobre héroes, sobre monstruos mitológicos, se basaban en lo que esta gente estaba observando, ¿de acuerdo? Muchas de estas cosas la gente estaba pues tomando nota, estaban escribiendo porque lo habrían visto con sus propios ojos, habrían visto estas criaturas con un comportamiento y con lo que será una estructura fisiológica muy diferente a los seres humanos que conocemos hoy en día, ¿no? Por ejemplo, el Minotauro, la serpiente con muchas cabezas, ¿no? El Cerberus, ¿no? O sea, todos estos seres, ¿qué más? Esa criatura que podría pues convertirte en piedra también, la medusa, ¿no? Un montón de criaturas, los hipogrifos también. Estas criaturas pues tienen lo que sería un origen de verdad, pero también con el paso del tiempo se convirtieron poco a poco en leyendas, llegando al punto en el que literalmente hoy en día no sabemos con certeza si existieron o no, pero hay una cierta verdad en cuanto a todo esto, y sobre todo también estamos descubriendo cada vez más de que en el pasado hubo ciertas cosas, como podría ser esta misma, que muestran algo muy curioso y muy raro, lo que sería casi como si fuera un lugar de clonación de seres humanos, o mejor dicho, de criaturas humanoides con un fin específico. Por supuesto, cuál fue ese fin, no lo sabemos exactamente, pero aún así mismo yo creo que fue un fin bastante extraño y bastante curioso. Nada más, nos veremos muy pronto. Hasta luego.